Llegó la hora. El momento de conectarnos con Dios. De abrir nuestros corazones a Él. Y dejarnos abrazar por su inmenso amor. De recibir su bendición. Y dar tu adoración. Ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Estás listo? Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos y cada uno de los que están escuchando en esta mañana la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes algo en cuanto a dónde estamos o dónde estás. En el comienzo de la historia de la humanidad, Dios había puesto a Adán y Eva allí en el jardín de Edén, y luego que ellos comieron la fruta del árbol del cual no tenían que comer, se escondieron y Dios vino, como lo hacía constantemente, para encontrarse con ellos, y estaban escondidos. No es que Dios no pudiera saber dónde estaban ni verlos, pero como para demostrar de que Él estaba viendo, de que estaban escondidos, les hizo una pregunta. Le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y bueno, allí vino la respuesta de Adán, que se había escondido. Ahora, esa pregunta Dios en esta mañana quiere hacértela a vos también. ¿Dónde estás? Si yo quiero responder a esa pregunta tomando como ilustración o como modelo lo que le sucedió al pueblo de Israel. Ustedes saben que Israel estuvo en Egipto, entraron cuando fue llevado José cautivo, luego fue su familia, Jacob y los demás hermanos de José, y allí quedaron muchísimos años, 400 y pico de años. Ellos eran esclavos en la tierra de Egipto. Allí estaban ellos esclavizados bajo el dominio del faraón y sufriendo muchísimo, mucho, de muchas maneras. Eran castigados, eran maltratados, les exigían trabajos muy forzados y que les costaba hacerlo. Ellos hacían ladrillos e incluso para que no se multiplicaran había dado una orden el faraón de que cuando hubiera un nacimiento, si era varón, lo mataran. Y así ellos estaban en ese estado de esclavitud, o sea, Israel en Egipto. Ahora, el siguiente paso es Israel en el desierto. Cuando sale de Egipto, logra esa redención, digamos así. Allí se establece por primera vez la Pascua, que es cuando Dios pasa por alto las casas de los israelitas, porque ellos tenían la sangre del cordero puesta allí en los dinteles, y los primogénitos de Egipto mueren. Y ellos salen y van al desierto para llegar a la tierra prometida. Según nos narra la historia, ellos llegan en pocos días, pero por su incredulidad, por su rebeldía, ellos no obedecen a Dios, deciden que no van a entrar, y Dios los castiga con 40 años de recorrer y dar vueltas por el desierto, perdiendo 40 años de sus vidas y aún perdiendo la vida todos los hombres de edad, de hombres de guerra, digamos. Y el tercer lugar donde encontramos a Israel es en la tierra prometida, cuando sí, 40 y pico de años después, guiados por Josué, ellos entran cruzando el Jordán a la tierra prometida. Entonces, qué importante es saber dónde estamos ubicados. ¿Dónde estás tú? Si se te hiciera esta pregunta, si Dios te dijera, ¿dónde estás? Si todavía no tenés a Jesús en tu corazón, estás como Israel en Egipto, bajo la esclavitud de Satanás, en trabajos forzados, porque realmente el diablo, aunque algunos creen que los beneficia, en realidad los tiene como esclavos, los maltrata, y lo que quiere Satanás es que ninguno salga de su esclavitud para poder llegar a tener la libertad que Cristo les da, porque así Él los pierde y Él quiere llevarlos a la condenación. ¿Dónde estás? ¿Será que estás todavía allí en Egipto? ¿Será que todavía estás bajo
autoridad satánica de ese enemigo que lo único que quiere es destruirte y llevarte con él a la condenación eterna. Si todavía estás ahí, es tiempo que busques al Señor, que te arrepientas de tus pecados y que vengas al conocimiento de Jesucristo. No te quedes en ese lugar, no te quedes en ese lugar. Tenés que venir a encontrarte con el Señor. Tenés que reconocer que no es bueno el lugar en que estás en esclavitud. A veces algunos se quedan, dicen, bueno, pero tengo esto, tengo aquello. De hecho, los israelitas, después cuando anduvieron por el desierto, añoraban, a pesar del sufrimiento que tenían y la esclavitud, estaban añorando las comidas que tenían en Egipto. Comidas que en realidad estaban sazonadas con latigazos, con sangre, con muerte, con sufrimiento. Pero ellos no lo entendían bien. Y tuvo que venir Moisés y liberarlos. Cristo vino para darnos esa liberación. Cristo quiere darte la libertad. Ahora, también es posible que ya seas un cristiano. Y ahora sí quiero hablar a mis hermanos. Sos un creyente. Has salido de la potestad del dominio de Satanás. Pero podés ya estar disfrutando de la tierra prometida o podés estar en ese desierto donde Israel estuvo durante 40 años. Fíjense que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 12, el versículo 2, les dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El grave problema de muchos es que no permiten que Dios renueve su mente. De hecho, es una responsabilidad nuestra. Nosotros que ya conocemos a Cristo, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en nuestra manera de ver las cosas, de pensar y buscar al Señor y hacer su voluntad que es agradable y que es perfecta. Si no, estaremos dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto, perdiendo todas las bendiciones y oportunidades que Dios tiene para darnos. Fíjense lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, el versículo 39, dice así, Hechos 7, 39. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, o sea, no aceptaron lo que Dios les estaba dando, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Lamentablemente, hay muchos creyentes, tal vez algunos estén escuchando en esta oportunidad esta palabra del Señor, que han salido de la esclavitud del pecado. O sea, ya no son condenados, ya tienen el perdón en sus vidas, ya su nombre fue anotado en el libro de la vida, ya son salvos, pero están en la esclavitud de su carne, de su vieja naturaleza, de las cosas de este mundo. Y lamentablemente están perdiendo, como Israel, que perdió tanto. ¿Saben? El desierto representa el tiempo y las oportunidades perdidas y malgastadas, dando vueltas y más vueltas sin cruzar el Jordán. Siempre decimos que así como el Mar Rojo es como una ilustración de lo que es nuestra salvación, de cuando salimos de la condenación. Ustedes recordarán que al cruzar ese mar, esa noche, Dios los protegió a los israelitas con una columna de fuego, pero que iluminaba al pueblo de Israel, pero daba oscuridad a los que venían atrás, que era el ejército del faraón. Y luego el ejército del faraón fue ahogado en las aguas del mar, cuando volvieron las aguas a su lugar, y el pueblo fue salvo. Bueno, eso significa que un día fuiste salvo si cruzaste eso. Pero cruzar el Jordán, que cruzaron 40 años después, cuando Josué los guió, eso habla de la consagración. Por eso es que decía allí en Romanos 12 que nuestra mente debe ser transformada. Nuestro entendimiento tiene que buscar del Señor. Tenemos que comprobar la buena voluntad de Dios. Estar bajo la voluntad de Dios no es estar en esclavitud, es estar al servicio del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dice, además de que somos sus siervos y los servimos por amor, Él nos dice que somos sus amigos, porque Él nos ama, porque Él está con nosotros y está en nosotros. Entonces, así como Egipto nos habla de la esclavitud, el desierto representa el tiempo y las oportunidades perdidas, representa ese vivir en la carne, vivir de pronto
en resentimiento. Fíjense, en el desierto encontramos aridez. ¿Qué quiere decir aridez? Un lugar seco, un lugar donde no puede producirse nada. Ellos no pudieron sembrar en el desierto, no pudieron ni sembrar y obviamente cosechar tampoco. El desierto representa calor y frío extremos, cosa notable, pero en el desierto hace un calor mortal de día que, gracias a Dios, la nube que Dios les había puesto los cubría y los protegía, pero de noche hace un frío también elevado y Dios los protegía también con la columna de fuego, pero igual se padecían esas extremidades, ese clima extremo, perdón. Y entonces eso hay en esa zona, en ese tiempo. También cuando estamos dando vueltas en la vida cristiana sin rendirnos a Cristo, hay murmuración en medio nuestro. Hay rutina, caemos en la rutina, repetimos las cosas y parece que no podemos hacer cosas con alegría, con gozo, sino en forma rutinaria. Fíjense lo que ha pasado con esta pandemia, que trajo aparejada la cuarentena, que de cuarentena se transformó en 100 y pico, y ya no sabemos cuánto, y cómo nos ha cambiado esa rutina. Antes no podíamos vivir sin congregarnos, de hecho hoy lo anhelamos mucho. La mayoría de los cristianos, tal vez alguno por allí no, pero la mayoría de los creyentes, los cristianos, deseamos congregarnos, juntarnos. Qué bueno fue el domingo pasado encontrarnos un grupo y estar felices de vernos y poder compartir algo en forma presencial. Pero la rutina no es buena. Y cuidado que ahora no caigamos en la rutina de no congregarnos y cuando se levante esta cuarentena y se nos dé la libertad de congregarnos, de pronto alguno diga, no, pero me conformo con escuchar el sermón que el pastor levanta por YouTube. De hecho, hay muchos que escuchan otros sermones, que no es pecado, sino que estoy diciendo que con eso se conforman. Y es bueno alimentarnos con lo que es bueno de que nos dan otras personas, pero también es bueno congregarnos. Y este tiempo de desierto trae también la imposibilidad de hacer proyectos. ¿Qué proyectos pudo hacer el pueblo judío, el pueblo hebreo en el desierto? ¿Qué podían hacer? Nada. No había escuelas, no podían construir, no podían sembrar, tenían algunos animales, pero ¿qué proyectos podían hacer? Si estaban vagando y de hecho ni siquiera podían establecerse en un lugar por cuestiones lógicas, sanitarias, ellos tenían que ir recorriendo. Así que estuvieron recorriendo durante 40 años e incluso tuvieron que enfrentar algunas guerras porque había algunos enemigos que los querían destruir. Fíjense cuántas veces los cristianos frustran lo que Dios tiene para sus vidas, los proyectos que Dios tiene porque se quieren quedar. Es como leemos en Hebreos, en el capítulo 3 de Hebreos, el versículo 12, dice así: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, refiriéndose a Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y en el versículo 11 del capítulo 4 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto,
teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso, mi querido hermano que estás escuchando, ya saliste de Egipto, no estés dando vuelta en el desierto, porque el lugar tercero que mencionamos es en el que tenemos que estar todos los cristianos. Para Israel era la tierra prometida, Palestina, Canaán, el lugar donde debemos estar para conquistar la tierra y avanzar con todo lo que esto implica. ¿Qué significa esto? En la tierra prometida tenemos la bendición del Señor. Hay desafíos maravillosos. ¿Cuánto hay para hacer? ¿Cuánto puede hacer esta congregación? ¿Cuánto puede hacer cada congregación de Corrientes, de la Argentina y del mundo entero, si acepta los desafíos de Dios, si deja de dar vuelta en el desierto, en los deseos de su carne, en murmuraciones, en resentimientos, en enojos, en tonterías, enojarse por pavadas, en vez de disfrutar la vida cristiana en comunión, siendo leales unos con otros y siendo fieles al Señor y comprometidos con Él? Hay posibilidades de avance, la iglesia tiene que crecer, el reino tiene que avanzar. Jesús dijo que las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia, lo cual significa que la iglesia avanza, avanza, avanza y conquista para la gloria de Dios. Hay concreción de proyectos, dijimos que dando vueltas en el desierto no había posibilidad de proyecto. En el reino de Dios, ya entrando en la tierra prometida, o sea, entrando en el reposo espiritual que el Señor nos quiere dar, podemos concretar hermosos proyectos. Hay provisión abundante de parte de Dios. Dios se ha glorificado a lo largo de la historia de manera increíble cuando ordenó o desafió, hay algunos relatados en la Biblia y luego en la historia de la iglesia desde el comienzo, cuando desafió a personas, a congregaciones a hacer cosas grandes para Él, la provisión vino de Él. Lo económico, lo material, el Señor se encargó. Aún la gente que hace falta para hacer las cosas, el Señor las provee. Hay que ponerse. Dice, fiel es el que os llama, dice la Escritura, el cual también lo hará. O sea, Dios es el que hace la obra. Obviamente, también va a haber luchas. No pretendamos que todo va a ser fácil. No. El desierto es difícil, pero de allí salimos. Y en la tierra prometida hay mucho para conquistar, pero si ustedes conocen la historia del pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, ellos se encontraron con que había una expresión que se usa, tierra que fluye leche y miel. Las frutas eran enormes, la provisión era extraordinaria, pero también había que luchar con enemigos, gente que los querían destruir, que los querían matar, que les querían robar, que no les querían permitir usar la tierra que al pueblo de Israel le pertenecía. O sea, hay luchas, pero cuando hay luchas, y si estamos luchando las batallas del Señor, hay victorias. En Dios haremos proezas, dice el salmista, y Él hollará, pisoteará, anulará a nuestros enemigos. Ahora, la decisión es personal. Cada uno de nosotros debe decidir qué va a hacer. Por eso leí primeramente, el primer versículo que leí es ese de Romanos 12, donde Pablo dice, no se conformen a este mundo. Antes, en el versículo 1, les había dicho, por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto. Y no nos conformemos a este mundo. Tenemos que ser transformados con nuestro entendimiento renovado. Entonces, conforme al pensamiento, así será. Lo que el hombre piensa, eso es lo que hace. Si uno piensa, soy un fracasado, no sirvo para nada, y sí, eso se va a transformar en una realidad. Si uno reconoce sus limitaciones, sus debilidades, pero dice como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o acepta lo que el Señor le dice, que yo me glorifico en las debilidades y Él nos fortalece, o como dice en el Antiguo Testamento, diga el débil, fuerte soy. Entonces sí, allí comienzan a hacerse grandes cosas para el reino de Dios. Si proclamamos derrota, derrota tendremos. Si proclamamos miseria, miseria tendremos. Si proclamamos victorias, victorias nos va a dar Dios. Si proclamamos sus bendiciones abundantes, Él las va a dar. Entonces, tenemos que trabajar. Recordemos que Jesucristo es el líder perfecto, que puede, que sabe y que avanza.
Lo mejor y más sabio que podemos hacer es seguir sus pisadas, como dice Pedro en su epístola. Sigamos las pisadas del Maestro, porque Él nos dejó el ejemplo. Así que yo quiero que recapacitemos y que reflexionemos profundamente, seriamente, dejando que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los discípulos que el Espíritu Santo es el que convencerá de pecado, de justicia y de juicio? Bueno, eso no es solamente para que la persona sea convencida para salvación, sino también nosotros, los que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. O sea, Él es el que nos va a guiar. Saliste de Egipto porque ya tenés a Cristo en tu corazón, ya has nacido de nuevo, ya fue anotado tu nombre en el libro de la vida, ya no eres más esclavo de Satanás. Bueno, no te transformes en un esclavo de tu vieja naturaleza. No te transformes en un esclavo de los deseos de este mundo, de las imposiciones de Satanás o del mundo o del sistema. No te quedes dando vueltas y vueltas y vueltas cuando tanto hay para hacer para el Señor y tanto hay para hacer, entre otras cosas, en esta iglesia local. Tanto podés hacer para servir al Señor en diferentes actividades, en diferentes ministerios. Tanto hay para hacer, mucho hay para hacer. El Señor quiere extender su reino y quiere que vos seas parte de eso. Pero si te quedás dando vuelta en el desierto, en resentimientos, en murmuraciones, en enojos, en iras, en contiendas, en envidias y en otras cosas, nunca vas a poder servir al Señor y cruzar el Jordán del compromiso. El Jordán que significa tu compromiso con el Señor. El Señor, cuando te pregunta ¿dónde estás?, que lo hagas solamente para que vos reflexiones, porque Él ya sabe dónde estás, pero que Él te vea que ya estás en el descanso. No descansando por no hacer nada, sino en el sentido del descanso espiritual, sirviendo al Señor en lo que para el pueblo de Israel fue la tierra prometida, en lo que es para nosotros. Tenemos un lugar donde estar, tenemos un lugar para servir al Señor, tenemos un tiempo maravilloso, no sabemos cuándo se va a terminar el tiempo, entonces hay que extender el reino de Dios. ¿Saben? Hoy estábamos reflexionando con algunos amigos sobre cuál era la motivación en años anteriores, en otros tiempos, para ir a la obra misionera, para evangelizar. Y no era una motivación de juicio, de castigo, sino que la Biblia dice que cuando el Evangelio sea predicado a todas las naciones, a todas las etnias, entonces el Señor Jesús volverá. Hermano querido, serví al Señor, anuncié el reino de Dios, para de esa manera apresurar el regreso del Señor Jesucristo. Si Dios te pregunta ¿dónde estás?, tenés que estar seguro que en el desierto ya no estás, sino que estás en su reino, sirviéndolo, extendiendo el Evangelio y glorificando su nombre, y viviendo con gozo y con alegría la vida cristiana. Que Dios bendiga a cada uno de los oyentes en esta mañana.